Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y hoy, en esta serie de Apocalipsis, quiero responder a una pregunta muy interesante que ha puesto uno de nuestros participantes que ha estado mirando los videos. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué se refiere en Apocalipsis 6:6 cuando dice, no dañes el aceite ni el vino? Una buena pregunta. Entonces me puse a investigar y quiero retomar otra vez el significado de los varios caballos, ¿no? De los famosos caballos de Apocalipsis y responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, estos caballos, y es bastante obvio, cada una de ellas representa conquista, representa guerra, hambruna y muerte. Y estas cosas son parte de la vida humana, casi como un ciclo. Hay lugares que sufren más de esto en ciertas etapas, pero la humanidad sufre de esto. Y creo que los dos primeros caballos representan al Imperio Romano, que estaba en el clímax de conquista, de dominación, cuando Juan recibió esta visión ahí, prisionero del imperio, en la isla de Patmos. El tercer caballo representa hambruna. Y dice aquí que voy a leer Apocalipsis 6:5, tercer sello, que dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ya? Entonces, este caballo negro, que representa hambruna, nos muestra algo. Denario, en el primer siglo, era el sueldo de un día de trabajo. ¿Ya? De un día de trabajo. Y con ese día de trabajo, digamos, será, para algunos pueden ser $20, para otros pueden ser $10. Y con eso apenas se podía comprar 2 libras de trigo. O sea, 2 libras de trigo valía eso. Carísimo, ¿verdad? Entonces, habla de cómo, o sea, estaba muy caro el grano, el trigo, el aceite, etcétera, ¿no? Ahora, en ese contexto, en el año 92, estamos hablando primer siglo, contemporáneo más o menos al tiempo en que Juan recibió la visión, el emperador Domiciano ordenó que la mitad de los viñedos de Asia y quizás otros cultivos, ¿no? Podían ser también los árboles que producían aceite, que la mitad de esos cultivos sean cortados, eliminados, para ser reemplazados por trigo. Entonces, eso en medio de la hambruna era terrible. Es decir, que a costa del aceite y del vino se produzca trigo. ¿Ya? Entonces, la voz aquí de alerta es decir, no dañes ni el aceite ni el vino. La cuestión es que a Domiciano finalmente no le hicieron caso. Entonces, no se destruyeron los viñedos. Eso dice la historia. Entonces, es una palabra de advertencia de que en medio de la crisis no se haga una barbaridad. ¿Ya? Entonces, esa es, creo, la respuesta más acertada para esta pregunta. Y luego siguen, ¿no? Los otros sellos. Y quiero hacer notar algo. Y bueno, luego voy a llegar un poquito más de detalle sobre estas 3 series de sellos, trompetas y copas. Pero quisiera notar algo que realmente no llegué a hacerlo la vez pasada, en el último episodio, es el capítulo 8 de Apocalipsis, que es la apertura del 7º sello.
Dice así en el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, quisiera notar varias cosas. Primero, en el versículo 1 del capítulo 8, de esta sección, ¿no? Toda esta sección que estamos hablando, del 6 y este pedacito del 8, haciendo un paréntesis con el capítulo 7, habla de la apertura de los sellos y habla de cosas que ocurren cuando se abre cada sello. Pero la cuestión es que al abrirse los 7 sellos de este rollo, imaginemos como que fuera así, ¿no? Un texto que está sellado, entonces se abren, ¿no?, los 7 sellos y entonces se puede ya abrir, ¿no? Y desatar, digamos, y los eventos y todo lo de la historia, ¿ya? Entonces, cuando se abre el séptimo sello, es un momento solemne, es un momento de misterio, es un momento impactante, de reverencia delante de Dios, silencio. Entonces yo quiero invitarle a que usted subraye eso de la media hora de silencio. ¿Cómo es estar en silencio delante de Dios? Recuerda que el Salmo donde Dios dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. En el silencio, en la quietud delante de Dios, es solamente estar mirando su majestad, su poder, ¿ya? Entonces, en la apertura del séptimo sello hay silencio de media hora, ¿ya? Y en esa apertura del séptimo sello, es decir, ya al final, ¿no?, de la apertura, está la oración de los santos. Entonces, ustedes van a recordar que en el capítulo 5 dice que 5:8 de Apocalipsis dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, el pueblo del Señor es un pueblo que ora, es un pueblo a lo largo de la historia que está en comunión con el Señor. Y lo que vemos aquí, otra vez en el capítulo 8 de Apocalipsis, es que a este ángel se le da incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y para mí esto es uno de mis versículos favoritos que más me alienta. Es saber que estoy orando con los demás hermanos en la fe alrededor de la historia y en este tiempo. Y mi oración, que a veces no sé si oro bien, mal, la cuestión es que el Señor, a través de este mensajero, este ángel, le echa fuego a mi oración. ¿Qué tal? Dios añade poder a nuestras oraciones. Y esas oraciones llegan a la presencia del Señor. Y dice que esas oraciones llegan como humo delante de la presencia de Dios y que el ángel lo llena, dice, es decir, le añade incienso a las oraciones, ¿ya? O sea, le añade más oración, por decir de una manera. Pero luego esas oraciones, con fuego del altar, con poder de Dios, son arrojados a la tierra. Es decir, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios, son transformadas, alineadas con la voluntad de Dios y regresan a la tierra para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y es tan poderoso esto que dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y les recuerdo también
que del trono, en el capítulo 4, versículo 5, del trono salen relámpagos, truenos y voces. Es decir, el poder de Dios moviéndose en la historia humana y las oraciones de los santos con este poder. Es decir, caminamos con el Señor y somos colaboradores de Dios cuando oramos. ¿Ya? Lo que ocurre después de la apertura de los 7 sellos, que es el abrirse de la historia, habla de cómo Dios juzga y cómo ocurren y consecuencias que Dios haya anticipado desde el Antiguo Testamento, las consecuencias de no arrepentirse, de no responder al reino, al gobierno de Dios, creador de los cielos y la tierra, y del Cordero. Entonces, las consecuencias son terribles. Y les voy a poner una lámina para que ustedes la vean con mayor detenimiento, si acaso les interesa. Pero una vez más, reiterar, y lo van a ver en este cuadro, donde se hace un paralelo, digamos, las 3 columnas de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y vemos que al final de cada una de las series hay truenos, relámpagos, voces y terremoto, y granizo. Entonces, esto habla de que las 3 series ocurren al mismo tiempo, y en el capítulo 8, versículo 5, en el capítulo 8, versículo 2, vimos que se entregaron las 7 trompetas, ¿no? Es decir, como veíamos esto de una dentro de otra, al final de los 7 sellos, inicia realmente las 7 trompetas. Entonces, no son eventos que ocurren uno después de otro, sino que es uno dentro de otro. ¿Ya? Las 7 trompetas acaban con la consumación de la historia y hay truenos, relámpagos, voces y terremotos. Igual, al final, en la apertura de la 7ª copa, también se dice, hecho está, es el fin de Babilonia, hay truenos, relámpagos, voces, terremoto y granizo. Entonces es el fin, es la consumación de la historia, donde se instala de manera visible y también sobre todas las naciones de la tierra el reino de Dios, el reino del Cordero, ¿sí? Y quiero hacer notar también lo siguiente, que ustedes recuerdan que hablamos de que Apocalipsis tiene una estructura quiástica, que es como una, no sé si decir como una pirámide o si usted la mira de costado así, y en el centro está el capítulo 12, que habla de la Navidad, es la victoria de Cristo. Y las 7 trompetas y las 7 copas son paralelas. En esta estructura, ¿sí? Son paralelas, ¿no? Van aquí, ¿no? Son paralelas. Y las 7 trompetas recorren desde el capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 11, versículo 19. ¿Ya? Y es paralelo con las 7 copas que recorren desde el capítulo 15 al capítulo 16, versículo 21. Y la serie de trompetas y la serie de copas, que estoy diciendo que son paralelas, las dos evocan las plagas de Egipto, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto con mano poderosa. Entonces, a través de esta evocación de las plagas de Egipto, el mensaje es de que de la misma manera que Egipto, digamos, de la misma manera que Israel sufrió persecución de manos de Faraón, digamos, de la misma manera el pueblo cristiano también sufre. En tiempos de Juan, primer siglo, esta opresión venía del Imperio Romano. Y hay paralelos aquí entre el Imperio Romano y esta opresión de Faraón. ¿Ya? Entonces vamos a ver que, como lo dijimos antes, esto va creciendo, ¿sí? Pero hay paralelos, ¿no? Entonces, segunda, por ejemplo, la primera trompeta habla de que 1/3 de la tierra sufre, ¿verdad? Es herida, y es 1/3. Y todas las trompetas, casi todas,
precisamente está la cuarta, es 1/3, es destruido. ¿Ya? En cambio, en las 7 copas, ya es mayor la magnitud, ¿no? Pero en la segunda trompeta es que el mar se convierte en sangre. En el caso de las 7 copas, en la primera copa de ira es llagas dolorosas, la segunda es el mar se convierte en sangre. ¿Ya? Y así. Entonces hay muchos paralelos como para que aquellos judíos y cristianos que tenían en su recuerdo la historia de Israel en Egipto, antes de salir, tengan esa misma esperanza, de que la misma manera en que Dios sostiene y cuida a su pueblo en medio del sufrimiento, lo mismo que hizo para sacarlos, digamos, de la esclavitud, del tormento, la persecución en Egipto, asimismo Dios interviene en la historia para proteger, cuidar, liberar a su pueblo sufriente y genera una expectativa de ese momento de total restauración y libertad que nos describen Apocalipsis 21 y 22. Entonces hay muchos paralelos con el Éxodo. Lo vamos a mirar también cuando veamos el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces esto es muy emocionante porque nos habla de que al final todo va a salir bien. Nos dice que el Cordero está sentado en el trono, que Dios tiene control de la historia. Y recuerden entonces que la perspectiva con la que estoy interpretando Apocalipsis, no solo yo, sino todo una gran, muchas escuelas, digamos, de estudiosos de Apocalipsis, especialmente fundamentados en lo que es judaísmo del primer siglo y mucha información bíblica que ya está disponible de los últimos 20, 25 años, no se interpreta Apocalipsis como una serie de eventos, sino más bien se lo ve casi como una espiral donde se muestra la historia humana y lo que está ocurriendo en el cielo desde varias perspectivas. Y las cosas no son como parecen. Entonces, estos eventos de los sellos, las trompetas y las copas es la experiencia humana en los últimos 2000 años, mientras vivimos entre la primera venida de Cristo y la expectativa de la consumación total del reino, cuando Jesucristo venga por segunda vez y el reino sea visible, evidente a todo ojo lo verá. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan seguir esto un poco, les animo a que escudriñen un poco más Apocalipsis 11:19, quizás un par de versículos antes, donde habla de el final digamos, lo que ocurre con la séptima trompeta, y el capítulo 16, versículo 21, donde se habla también del final en la séptima copa. Y van a ver que lo que habla es la instauración del reino, la victoria. Y no es algo que ocurre 2 veces, es la misma situación que se la mira desde diferentes perspectivas y con lenguaje apocalíptico muy visual, muy simbólico, muy poderoso, pero que nos llena de esperanza. Entonces, nuestro siguiente episodio tiene que ver con el capítulo 7, que habla del pueblo del Señor protegido y sellado. Te espero. Dios te bendiga.